La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios por su grande misericordia, porque Él es fiel y porque Él es bueno. Queremos hoy darte la más cordial bienvenida. Desde donde quiera el Señor, en su voluntad, permita que esta señal llegue. Hermanos, vamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, que es esa palabra iluminada y aplicada de acuerdo a la necesidad del reino de Dios para con nosotros. Así que pedimos a Dios que te bendiga a ti y a tu casa, y así también a todos nosotros, en el nombre del Señor. Amén. En primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 22, vamos a leer. Dice aquí: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Muy bien, esa parte final del versículo es el tema que vamos a estar compartiendo en esta hora. Consérvate puro. Quiero decirles que voy a hacer una pausa a la serie de temas que hemos estado compartiendo. En su momento, cuando el Señor lo indique, pues retomamos y seguimos hablando de la serie Desaprender para aprender. Pero en este caso nos sometemos a la instrucción del Señor. Así que vamos a compartir entonces este mensaje. Consérvate puro. Ustedes saben, amados, que Timoteo fue un hijo espiritual del apóstol Pablo. Eso es lo primero que quiero decirles, un hijo espiritual, un discípulo muy amado por el apóstol. Él dice cosas muy lindas acerca de la fe no fingida que había sido impartida en este discípulo. Podemos leer, por ejemplo, en primera de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 2, para que veamos cómo él se refiere y dice a Timoteo, ¿qué dice? Verdadero hijo en la fe. Es interesante que diga verdadero hijo en la fe. Entre líneas uno puede leer que entonces hay falsos también. Así como hay falsos maestros y falsos profetas, también hay falsos hermanos. Y en este caso, el apóstol dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la primera cosa, Timoteo era un hijo verdadero del apóstol Pablo, uno a quien se le había impartido una fe legítima, auténtica. Muy bien, hay muchas cosas buenas que se pueden decir de Timoteo. Yo creo que los discípulos todos debemos de ser como Timoteo, o sea, verdaderos hijos de Dios, legítimos hijos de Dios. Ahora bien, como mi mensaje está titulado Consérvate puro, entonces quiero nada más estudiar brevemente esas dos palabras, consérvate y la palabra puro. Entonces, no voy a mencionar, queridos, la palabra como tal en el griego, porque la verdad que dos cosas. Uno, el griego, yo no sé griego. Pronunciar las palabras en griego o en hebreo, eso es complicado. Esa es la primera razón. La segunda es que con costo nos recordamos del castellano. ¿Tú crees que te vas a recordar del hebreo o del griego? Para nada. Entonces mejor me voy nada más puntualmente a lo que significa. Y así nos libramos todos
de esas complicaciones. Entonces, primero, consérvate. Esa palabra en el griego significa guardar, vigilar, mantener, observar atentamente. Consérvate. Repito, significa guardar, vigilar, mantener, observar atentamente. Es decir, conservar en un estado determinado, preservar de pérdida o corrupción. Y también significa mantener fielmente algo o a alguien. Por eso dice, consérvate. Voy a ver esa misma palabra en otros pasajes para darles unos ejemplos. Entonces podemos ver en San Juan 14:15. San Juan 14:15, ahí vamos a ver la palabra griega también para consérvate. En este caso dice, si me amáis, y ahora viene la palabra griega, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad. Aquí se traduce como guardar. Guardad mis mandamientos. Es un ejemplo para que vean. Aquí también aparece esa palabra, la palabra griega, en Santiago 1:27, que quiero leerlo también. Son ejemplos para que vean ustedes la palabra. Consérvate, que significa guardar, vigilar, mantener. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y dice aquí, y guardarse sin mancha del mundo. Lean ustedes esa parte final, por favor, aquí lean. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ahí tenemos la palabra consérvate, la palabra griega, que aquí se traduce como guardarse. Es lo mismo. Muy bien, entonces, primera cosa, consérvate significa guardar, vigilar, mantener. Todo esto le estaba diciendo el apóstol a su hijo verdadero Timoteo. La segunda palabra, porque dice consérvate puro. La palabra puro, que vamos a aplicar el mismo principio, solo voy a ir a lo que significa y así vamos a entender. Puro, cuando vamos al griego, significa casto, limpio, inocente, sin mancha, puro moralmente. Entonces el apóstol está diciendo, guárdate sin mancha, sin contaminación. Guárdate, consérvate puro, consérvate casto, limpio, inocente. Es decir, libre de contaminación del mal, de las impurezas morales y espirituales. Consérvate puro. Y voy a leer también algunos ejemplos de esa palabra en el griego, que es, vamos a leer en este caso, como hay tanto, pero voy a leer Santiago 3:17 para que veamos esto. Santiago 3:17 dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Aquí está la palabra, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ahí tenemos esa palabra. Y también voy a leer Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Estoy estudiando con ustedes la palabra puro. La palabra puro, que significa casto, limpio, inocente, sin mancha. Y dice aquí, en el texto que también aparece esta palabra, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, y así como él es puro, y así como él es puro, y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo. Consérvate puro. A mí me llama la atención esa palabra consérvate, porque habla, diríamos, de un presente continuo. Ustedes saben que lo que pasó, pasó. Y el futuro, naturalmente, es incierto. No ha llegado todavía. O sea, lo que pasó, ya pasó. El futuro no ha llegado todavía, es futuro. Lo que tenemos es presente. Diga, lo que tenemos es presente. O sea, lo fundamental es atender el presente. Es atender el presente. El apóstol Pablo dijo que él hacía una cosa: olvidarse ciertamente de lo que quedó atrás y extenderse hacia adelante. O sea, extenderse desde ese presente hacia adelante. Entonces, amados, consérvate un presente continuo. Es algo en lo cual cada uno de nosotros hoy, no mañana, no pasado mañana, porque eso no sabemos si va a llegar. Hoy debemos de, hermanos amados, conservarnos en pureza, en santidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de explicar? Recuerden que nosotros estamos en un peregrinar. Eso es una buena palabra y es bíblica, porque según la Biblia, nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Amén? ¿Amén? Voy a leerlo con ustedes porque no me gusta ese amén. Voy a leer en Primera de Pedro 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy bien. Esos son pasajes que son ejemplos, pero que van alineados a la intención del mensaje. ¿Me explico? O sea, no son simplemente ejemplos, sino que tienen una intención. Por eso yo los leo, porque ejemplos muchos, pero hay que entresacar por el Espíritu aquellos que están alineados a la esencia misma del mensaje, que es lo que estoy tratando de compartir en esta hora. Entonces, somos extranjeros y peregrinos, porque está escrito también en la palabra, escúcheme, que nosotros somos ciudadanos de arriba. Nosotros somos ciudadanos, es decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, somos extranjeros y peregrinos, amados. Todos nosotros estamos corriendo una carrera. Si ustedes ven en la Biblia, todos los hombres y mujeres de la Biblia, a cada quien se les delegó una carrera. Al mismo Jesús, en los días de su ministerio terrenal, Él corrió su carrera, Él acabó su carrera. Él dijo, consumado es. El apóstol Pablo, él dijo, en un momento dijo, yo no lo he conquistado todavía, yo estoy tratando. Pero es hermoso que al final de sus días, él dijo que había acabado la carrera. Juan, me refiero a Juan el Bautista, que no era bautista, sino que era simplemente el bautizador, sería una mejor forma para no confundirnos. Entonces Juan también corrió su carrera. Cada hombre, cada mujer en la Biblia tuvo una carrera, y así nosotros también. Es decir, tenemos un alfa y un omega, un principio y un final. De antemano que cuando acabemos la carrera, ya no hay más razón de vida aquí en este planeta para nosotros, porque se acabó la carrera. Es decir, nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Estamos cumpliendo un propósito, y cumplido ese propósito, nos vamos. Por eso yo les digo a ustedes, amados, o mejor dicho, se los digo más adelante, no me quiero adelantar. Entre tantos pensamientos, simplemente voy a dejar que el Señor acomode el asunto. Entonces, yo ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Consérvate puro.
consérvate casto. O sea, guarda una vida de integridad, de fidelidad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a su hijo. Pero es lo mismo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros hoy, los que estamos aquí, los que están a la distancia. Es consérvate puro, limpio, sin mancha. Escúcheme, amados, la integridad, que eso es tan hermoso porque tiene que ver con lo completo, no falta nada. Es decir, una persona íntegra, no importa dónde esté, simplemente ha decidido honrar al Señor, porque a vista de los demás, alguien pudiera aparentar pureza, alguien pudiera aparentar una persona en santidad, porque levanta las manos, porque cierra los ojos, porque aplaude, porque da gritos de júbilo, a vista de los hombres. Pero quiero decirles que hasta ahí eso lo hace cualquiera, porque los fariseos eran especialistas en ser vistos por los demás. Ellos oraban en lugares públicos para ser vistos por los demás, para que dijeran, wow, qué tremendo, qué grande revelación, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de integridad, de lo que uno hace en el secreto, cuando uno está a solas, de esas libertades que la persona se da, donde nadie lo está viendo. Pablo fue muy enfático para con Timoteo acerca de esto. Ya verán ustedes más adelante. Muy bien, busquemos por favor otro pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, los versos 4 al 7. Ustedes saben que el apóstol Pablo le habló a Timoteo muchas cosas acerca de los tiempos finales, acerca de el carácter de los hombres en el último tiempo. Este hombre reveló tremendas cosas. Y aquí le dice lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Quiero ir despacito. Ustedes saben que esa palabra que dice ahí, milita, el apóstol aquí está hablándole a su hijo como, es decir, le está ilustrando como que si él fuera un soldado. Ningún soldado, más adelante lo dice, ninguno que milita se enreda. Esas palabras son las palabras claves, se enreda. Primero, ilustra esto como un soldado, escúcheme. Tú como ningún soldado, ningún militante del ejército de Dios debe de enredarse. Esta palabra enredarse es entretejerse. Eso es lo que significa en el original, entretejerse. Así como una araña, que usted la ve en su tela, enredada en su propia tela, entretejida. Entonces, ningún soldado, ningún militante del reino de Dios debe enredarse. Entiendan aquí, los negocios de la vida no son malos. O sea, siempre y cuando sean negocios, ¿cómo se llaman? Santos, diríamos, donde haya también integridad. Es decir, que sea un negocio legítimo, palabra que yo también voy a describir más adelante. Los negocios en sí mismos no es que son malos. El gran problema es cuando el negocio de la vida me enreda. Cuando me enreda el negocio de la vida. No pierdan de vista que la idea de este mensaje es consérvate puro. Y el mismo hombre que le dijo a su hijo esto, ahora le está diciendo, tú como buen soldado, no te vayas a enredar en los negocios de la vida. No te vayas a enredar. En otras palabras, tú tienes que hacer del negocio, oye, una bendición y no una maldición. ¿Cuántos de ustedes saben que alguien puede convertir la bendición de Dios en una maldición? Cuando nosotros vemos en las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que muchas veces Dios favoreció a su pueblo y los sacó
por ejemplo, en el caso de Israel, en el tiempo de la esclavitud faraónica, ustedes saben que ellos salieron a manos llenas. Ellos traían abundancia de oro, porque los egipcios, desesperados por causa de las plagas, ustedes saben que ellos le decían a los hebreos, prácticamente le decían, llévate lo que tú quieras, pero vete de aquí. Y salieron a manos llenas. Pero ¿qué hicieron después ellos con el oro que le fue retribuido de Egipto? Un becerro, una fundición, un becerro de oro. O sea, lo que fue una bendición se convirtió en una maldición. Eso más o menos es como cuando alguien dice, vieras que yo necesito un trabajo. Usted podría orar por mí, por un trabajo. Y nosotros nos unimos y llegan las peticiones y oramos. Y le oramos a la persona y casi ese día fue el último día que le vimos. Porque a partir de ahí se enredó en los negocios de la vida. El trabajo que era una bendición, tristemente se convirtió en una maldición para esa persona. Porque se enredó. O sea, la palabra aquí es no enredarse. Está bien emprender, tener empresas, tener negocios. Haya gente, recuerden que la riqueza la da Dios. La riqueza la da Dios. Ahora, la riqueza en sí misma no funciona. Porque hay gente, y esto lo dice el sabio en el libro de Eclesiastés, que él vio algo interesante. A hombres a quienes Dios les dio riqueza, pero no les dio el placer de disfrutar la riqueza. Entonces, ¿para qué riqueza si no la voy a poder disfrutar? Que eso es lo que pasa con aquella persona que lo único que tiene es riqueza y nada más. Solo tiene dinero y nada más. Tiene dinero, pero está en una terrible depresión. Tiene dinero, pero está en una terrible soledad. ¿Entienden lo que yo estoy tratando de explicar? Entonces no es porque a veces la gente quiere satanizar las cosas. Y uno tiene que ser sabio y comprender el mensaje claro que yo veo en este pasaje. Aquí lo que dice es que ninguno que milita se enreda. O sea, puedo emprender siempre y cuando no me enrede. Siempre y cuando no me enrede. Escucha. Porque nadie va a poder conservarse puro si se enreda en los negocios de la vida. Entonces, dice aquí que el motivo tiene que ser uno. Aquí está, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, ¿están entendiendo? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora sigue el verso 5, porque va a pasar de una figura a otra. Aquí hay otra ilustración. Vea si era importante para el apóstol decirle esto a su hijo espiritual. Que le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ha pasado de un soldado a un atleta. El atleta, para ser coronado, tiene que luchar legítimamente. Diga conmigo, legítimamente. Ustedes ven que esa palabra legítimamente habla bien de Dios. Amén. Habla bien de Dios, legítimamente, porque Dios es la justicia, Dios es la verdad, Dios es la más alta regla de equidad. Dios es la más alta regla de equidad. Después de eso no hay más. Dios es la justicia. Entonces, legítimamente, ahora estamos hablando del atleta que se priva, que se guarda de muchas cosas con el mismo fin, a fin de agradar a aquel que lo tomó en cuenta, a fin de agradar a aquel que le dio la oportunidad. Entonces, para ser coronado, escucha hermano, porque esto es clave. Para ser coronado, tiene que luchar legítimamente. Por eso el cristiano siempre debe de andar en el día. Entienda espiritualmente, porque nosotros somos hijos del día. Nosotros pertenecemos a un reino de luz, a un reino
donde no hay nada así como extraño, como oculto. No. Esto es un rey. Miren, el cristiano legítimo, todos sus caminos están expuestos. Es una carta leída. El que no es legítimo anda con síndromes extraños, como ocultándose, como desviándose, que no me vean, que no se den cuenta los demás. No. El cristiano legítimo no tiene nada que esconder. No tiene. Usted, no sé si le ha pasado a hablar con alguien y te habla siempre viendo hacia abajo. Nunca te da los ojos. Nunca. Eso es un peligro, porque detrás de esos bellos ojos hay un terrible infierno oculto. Nadie va a ser coronado si no lucha legítimamente. Tenemos que ser auténticos en la vida práctica que estamos hablando ahora mismo. Ahora el apóstol hace un tercer intento para ser enfático con su hijo espiritual. Y le dice ahora aquí, también en el verso 6, ahora pasa, vean que de soldado a atleta, ahora pasa al labrador. Y dice, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Trabajar primero. El labrador, vean ustedes, amados, no se enreda. Debe luchar legítimamente, y para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cuántos de ustedes saben? El labrador, diríamos, para nosotros entender más fácil, un agricultor. El agricultor, antes de sembrar, tiene que preparar el terreno. O sea, hay todo un proceso. Tiene que preparar el terreno, escoger la semilla, tratar la semilla, después sembrar la semilla, y después, todo eso implica ¿qué? Espera. Todo eso implica paciencia. Tiene que haber longanimidad para que no haya desesperación. Tiene que haber paciencia, porque usted no siembra una semilla hoy y más tarde va a ver si ya está el fruto. No, hay gente que trabaja así, pero eso es espurio, eso es paja, eso no funciona. Todo lo que es de Dios permanece. Todo lo que es de Dios permanece y le da gloria a Dios. Escuchen, todo lo que es de Dios permanece y le da gloria a Dios. Entonces hay que esperar. Vean ustedes la secuencia que lleva el apóstol, que él está tratando con su hijo, porque él le ha dicho: consérvate puro, guárdate limpio, sin contaminación. Y aquí él le está diciendo cosas maravillosas como soldado, porque tú eres un soldado de la milicia del Señor. Tú perteneces al reino, al ejército de Dios. Y como soldado, no pierdas de vista la razón de tu existencia. Y yo les digo a ustedes por el Espíritu, no pierdan de vista la razón de tu existencia. Porque, hermano mío, prima en tu vida, si perteneces al reino de Dios, todo lo que Dios ha diseñado para ti. Recuerden que Dios no improvisa. Escúcheme, Dios no improvisa. Lo digo allá arriba, Dios no improvisa. Dios todo lo que hace, lo hace bajo un diseño, bajo una legislación, bajo una economía. Porque Dios tiene una economía. Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó, Dios hizo planos. Todo lo estableció en orden. Por eso es que la Biblia dice, amados, que nosotros somos hechura del Señor. Y dice que para andar en las obras que Dios preparó de antemano, todo lo que Dios ha aprobado para nuestra vida son las obras que Él preparó de antemano. Escuche, porque esto es fundamental, hermano. Todo lo que Dios aprueba para ti, tú fracasas o yo,
porque nos salimos de las obras que Dios preparó de antemano, porque para sus hijos y su gente Dios ha diseñado un camino victorioso que debe de ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de gloria en gloria. Es decir, nuestro camino tiene que ser de victoria en victoria. ¿Y cuándo es que no hay victoria? Cuando nos salimos de las obras que Dios preparó de antemano. Eso significa, escúcheme, que tomamos el camino de la carne, el camino del hombre, el camino del ser humano, el camino de los demás. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, entonces andamos en las obras que Dios preparó de antemano. Siga conmigo, traiga su mente para acá, no huele tanto porque no es sabio, se puede caer. Sea sabio en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano amado, entonces el apóstol es enfático en lo que quiere enseñarle a su discípulo. Hay que tener paciencia. Diga conmigo, hay que tener paciencia. Ahora, cuando yo digo paciencia, estoy hablando de fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. De lo que es, yo no estoy hablando de una persona lenta, paciente, que le pide permiso a un pie para mover el otro. No, eso es un vago. Yo no estoy hablando de eso. Dios no aprueba la vagancia. Desde donde tú quieras verla, Dios no la aprueba. La vagancia no. Dios es un Dios que ahora mismo está trabajando. Está sirviendo. Dios te sirve a ti y a mí. Quiero que sepas que Dios te sirve mucho más de lo que tú le sirves a Él. Dile eso al que tienes a tu lado. Dile, Dios te sirve a ti mucho más de lo que tú le sirves a Él. Eso es verdad. Él es Rey de reyes, Señor de señores, pero Él es también siervo de siervos. Él también es siervo de siervos. ¿Tienen ustedes el mensaje entonces? Consérvate puro. Ahí tenemos las tres cosas en las que el apóstol ha sido enfático. Ahora hay algo más que el apóstol le dice a su hijo espiritual, a ese hijo verdadero. Y le dice en 1 Timoteo 4:16. Me encanta cuando Dios habla. Vean lo que le dice aquí. Vean que no le dice ten cuidado de tu suegra, ten cuidado de... No. Él le dice algo revelador que va muy acorde a lo que nosotros hemos predicado desde aquí. Él no le dijo ten cuidado del diablo, no. Él le dice aquí ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y yo les voy a decir algo por el Espíritu. Ahorita seguimos leyendo. Dios quiere en esta hora abrirnos los ojos, amados, porque nosotros estamos en un mundo donde fácilmente nos podemos ahogar. Estamos en aguas muy turbulentas. A nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo que la Biblia define donde la maldad se iba a multiplicar. Mis hermanos, la gente hoy puede con tanta facilidad encontrar de todo tipo de mensaje. Y yo he escuchado a alguna gente decir, no, yo no me congrego, mi congregación es la emisora tal. Y nosotros damos gloria a Dios por las emisoras cristianas que vienen a contribuir, pero jamás pueden robar lo que el Señor ha dicho. La Escritura claramente dice que es bueno, que es agradable habitar los hermanos juntos y en armonía. No solo en armonía, sino juntos, en el mismo lugar, juntos y en armonía. Entonces, gloria a Dios por las otras cosas que contribuyen. Sí, gloria a Dios por eso. Pero eso no puede quedarse como un todo. No. Hay que habitar en el abrigo para experimentar la sombra del Señor. Amén. Entonces, amados, hay que cuidarse. Por eso usted tiene, lo que yo entiendo de Pablo, que le está diciendo a Timoteo, es que tiene que volverse una persona cuidadosa, celosa. Pablo también dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica, no todo conviene. Escuche, hermano. Tenemos que ser personas selectivas, personas cuidadosas, porque está en riesgo, ¿qué, querido hermano?
el diseño de Dios para con nuestras vidas. La salvación del hombre, que es una obra de Cristo terminada, la salvación no está en juego, la salvación no está en riesgo de ninguna manera. Nosotros no creemos así, creemos en la seguridad de la salvación como un mérito consumado de Cristo. Pero lo que sí está en riesgo constantemente es el diseño de Dios, es decir, lo que Dios te ha encomendado mientras tú y yo, cada uno de nosotros estamos en este peregrinar. Eso sí está en riesgo constantemente, porque es fácil desorientarse, es fácil desubicarse, es fácil, querido hermano. Yo incluso creo que en las iglesias, porque yo soy de los que creo también, que dentro de cada iglesia Dios tiene una iglesia. Pero yo digo que en la iglesia, hablando como un todo, hay mucha gente desorientada. Hay mucha gente que no sabe exactamente para dónde va. Y tú le preguntas, ¿y tú por qué te congregas? Y alguien te dirá, bueno, yo me congrego porque quiero sentirme bien. Otro te dirá, bueno, yo me congrego porque la verdad que aquí es entretenido, la paso bien, pura vida, como decimos aquí en Costa Rica. Otro dirá, yo me congrego porque mi agenda me lo permite. Mi agenda hoy me lo ha permitido. Y así se encuentran muchos motivos por los cuales la gente se congrega. Terrible. Otros dicen, para calmar mi conciencia, ¿verdad? Porque hay algunos que creen y van por la vida de que peco y rezo, empato. Ese es un pensamiento muy arraigado en la gente. Peco y rezo, empato. Eso no es integridad. ¿Ustedes entienden? De eso no está hablando Pablo. Él dice, consérvate puro. Pero aquí dice, ten cuidado de ti mismo. Diga, ¿tengo que cuidarme? No, hay algunos que no lo están diciendo. Diga, ¿tengo que cuidarme? De mí mismo. De mí mismo. Eso yo lo que entiendo es que tengo que someter cada día a ese mí mismo. Perdón el juego de palabras. Ese mí mismo, que es una naturaleza que opera en los miembros de mi cuerpo y que está ahí, es invisible, pero es una naturaleza que si tú no la sometes, hermano mío, miren, es como cuando Santiago habla de la lengua, que la lengua es como esa pequeña llama que se tira en un bosque y hace tremendo incendio. Así es la lengua, que es inflamada por el mismo infierno, algo pequeñito. Y la Biblia hace alusión mucho acerca de las cosas pequeñas. Por ejemplo, Dios dijo que cazaran las zorrillas pequeñitas. Esas zorrillas chiquititas son animalitos que hacen mucho daño a los sembríos, a las cosechas, hacen mucho daño. Son tan pequeñitas que no se ven, pero cuando tú ves, dices, ¿pero qué pasó aquí? La mitad de la cosecha dañada, porque ahí entró una zorrilla. Y también Eclesiastés habla específicamente del perfumista, ¿no? Que tiene ahí su perfume. Y dice que una mosca, si le cae a ese perfume, lo echa a perder. Y dice, así una pequeña locura a aquel que es tenido por sabio. Lo estoy poniendo en mis palabras, porque solo lo recuerdo por el Espíritu. Una pequeña locura, un descuido. Por eso, querido hermano, cuídate de ti mismo. A nosotros nos enseñaron mucho a estar al pendiente del diablo. Qué tontería, digo yo, qué mal que nos enseñaron. ¿Ves que hay cosas que hay que desaprender también? Nos hicieron, ten cuidado porque el diablo anda como león rugiente. Bueno, espérate un momento, porque también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, ¿por qué le prestas tanto atención al león rugiente, ese diablo? ¿Y por qué no le prestas un poco más de atención al ángel que acampa alrededor de ti? Y dice que los defiende y pelea. ¿Se da cuenta?
Entonces, el consejo sabio es aquí, porque el mensaje es: consérvate puro, guárdate limpio, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado. Y de la doctrina. Entonces aquí entra la parte donde tenemos que ser selectivos, cuidadosos, aplicar el discernimiento. No me le digas amén a todo, sepa pesar los espíritus. Vean ustedes que lo que es de Dios siempre va a tener dos marcas distintivas. La primera es permanencia y la segunda es fruto para Dios. Permanencia y hay cosas que son del diablo y permanecen, sí, por un tiempo, pero no hay fruto para Dios. No hay fruto. El centro de todo no es Dios. Por eso todo lo de Dios, todo lo que es de Dios permanece. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Cada vez que se levantaron grupos en el tiempo antiguo y que no eran sectas, es decir, no eran legítimas, y entonces resulta que se levantaban y pasaba un poco de tiempo y caían, desaparecían. Pero cuando Dios levantó a los del camino, a los cristianos, no eran una secta, no eran un grupito más, no eran aquellos que, mira, esos también van a desaparecer. Perdóname, han pasado siglos de siglos y aquí están todavía los del camino, aquí todavía están los cristianos. Ah, mi hermano, ha habido permanencia y ha habido fruto para Dios. Alabado sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Así que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y dice: persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo. Aquí no es un tema de salvación. Eso basta con leer bien para darse cuenta que te salvarás a ti mismo de no caer en el error, de no quedar descalificado. Eso es lo que está hablando. No tiene sentido ahondar en eso. Pero entonces ahora tengo otro pasaje, unos cuantos, que quiero leer con ustedes. Voy a leer Hebreos 12:14, a ver cómo el Señor me ayuda aquí. Hebreos 12:14. Vamos rapidito porque el tiempo vuela. Dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad. Lean ustedes: y la santidad. Diga: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Voy a repetirlo: nadie verá al Señor sin ese elemento que tenemos ahí en pantalla, sin santidad. Sin santidad. Ahora, esto es importante entenderlo. Por lo menos hay 4 aspectos que uno pudiera mencionar acerca de la santidad. Pudiera decir que hay 4 tipos de santidad. Y usted no tiene que creer como yo solo le voy a decir como yo creo. Hablando más o menos de 4 tipos de santidad. Una santidad, recuerden que yo expliqué lo que significa la palabra santificar el domingo anterior. Y si usted no vino, entonces devuélvase y escuche, ¿verdad? Pero entonces, hay una santidad que es previa a la conversión. Previa a la conversión. O sea que tú estás por allá, no conoces al Señor Jesucristo, no has nacido de nuevo, pero yo creo que el Señor te está guardando para el día de la conversión. Una santidad previa. Eso en algún momento podemos compartir. Yo ahora no voy a ahondar porque me quedaría aquí. Entonces, una santidad previa a la conversión. Después, hay una santidad que es exactamente cuando tú llegas a la vida en el Señor y que se te adjudica, ¿verdad? Se te pone a tu cuenta la santidad para que tengas parte con Dios. Pero eso no es un mérito tuyo, sino que es un mérito de Cristo. Eso es lo que llamamos la santificación posicional. Es el lugar
que tú tienes delante del Señor gracias a Cristo. Esa es la segunda. La tercera es esta, de la que está hablando aquí el escritor de Hebreos, que es lo que llamamos la santificación práctica o progresiva. Entonces, esto sí nos implica a nosotros. Las otras dos no, las dos primeras no. Una tiene que ver con Dios, porque incluso ustedes van a Hebreos y habla de los ángeles, que los ángeles están ahí para guardar a los herederos de la salvación. Eso dice hablando de los ángeles. Por eso yo le digo que hay una santificación, digamos, previa a la conversión. En esa no tenemos parte nosotros porque estamos muertos. Porque si no hubiese sido así, el diablo nos hubiese requete matado. Yo tuve muchas experiencias de muerte, no tengo el tiempo para contar nada de eso, pero tuve experiencias de muerte tremendas, hasta una vez prácticamente casi ahogado, era para ahogarme literalmente. No tengo el tiempo para contar los detalles, pero Dios me guardó. O sea, ahora entiendo que fue Dios el que me guardó. Y así yo estoy seguro que hay casos, no sé si aplica a algunos de ustedes, que sus madres les contarán la experiencia que tuvieron en el parto, que a lo mejor venías con el cordón umbilical enredado ahí en el cuello y estuviste a punto de asfixiarte y cosas así. Dios te cuidó, Dios te guardó. Eso es una obra de Dios. La segunda es una obra de Cristo. Y la tercera, que es esta, que ustedes ven claramente donde el escritor dice, seguir la paz con todos y la santidad, como algo que tú tienes que hacer. Escúchame, como algo que tú y yo tenemos que hacer, la santidad. Y para eso, ¿qué se necesita? Echar mano de todos los recursos que Dios ha provisto. ¿Cómo? Porque recuerden mi mensaje, consérvate puro. Aquí te estoy diciendo que hay que seguir la paz por eso yo no soy de los que le compro a ningún cristiano que me diga que está en pleitos y conflictos con todo mundo. El problema no es de todo mundo, el problema eres tú, que eres un bochinchero. Por decir una palabra, no sé si en las naciones de la tierra sabrán. O sea, una persona conflictiva. Donde quiera que llegue hay conflicto, hay pleitos. Yo conocí a una gente que de verdad eran cristianos. Donde quiera que llegaban, quedaban mal. Todo el mundo los echaba. Ellos llegaban a alquilar una casa y los echaban. Donde quiera que fueron, los echaron. Y eran cristianos. Y terminaban, y todo el tiempo hablando mal de los otros. No. Los otros están bien, que están mal eres tú. Esa es la verdad. Así es. Habrán casos específicos, pero cuando es todo mundo, llega la persona, tú dices, llega una persona y rapidito hay un ambiente ahí de pleito, de contienda, de murmuración. Tú dices, este es un problema. El problema es este. Muy bien. Entonces, esta santidad nos implica a nosotros. Y tenemos que echar mano de todos los recursos que Dios ha provisto. ¿Y cuáles son esos recursos? Escúcheme, estoy en el epílogo, estoy en la parte final. No es que quiero correr, pero quiero dejarles todo el mensaje. Quiero concluir esto. Escúcheme, hermano, tenga un poquito más de ánimo. Entonces, recursos que Dios ha provisto. Congregarse. Recursos que Dios ha provisto. La palabra, la oración, el ayuno. El ayuno. Aquí el ayuno. Dios nos está llamando al ayuno. Recursos que Dios ha provisto, que nos van a ayudar. Pero hay un recurso superpoderoso que es el así como la palabra, la oración, pero este es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Ese fiel compañero, fiel amigo, que está en ti insistentemente. Aún esta santidad que nos implica a nosotros no se logra si no hay dependencia del Espíritu Santo. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad. La paz con todos. Hay que reparar todos los portillos, uno va y pide perdón, y si el otro no te perdona ya ese es problema, pero yo me humillé. Por eso dice también estar en paz con todos en lo que dependa de ti. Porque hay gente también que no le interesa la paz contigo, pero ya está, eso es un problema de él, pero yo hice mi parte, a eso me refiero, ¿ok? Muy bien.
Voy a escoger para terminar un pasaje. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, ¿qué dice? Como a una virgen pura a Cristo. El celo que él tiene por la iglesia, en este caso en Corinto, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Yo deseara tener el tiempo para ahondar ahí. Puede ser que haya una segunda parte de este mensaje. Vamos al 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El verso 2, regresemos. Para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Hermano mío, así tenemos nosotros que presentarnos delante del Señor, como una virgen pura. Que en el tanto dependa de ti, tú has hecho lo correcto, que tú anhelas la santidad, que tú pagas el precio para la santidad, que tú vas en búsqueda, echando mano de todos los recursos para lograr la santidad. ¿Por qué? Porque tengo que ser santo, como aquel que me llamó es santo. Porque si soy santo, represento bien a aquel que me llamó. Escucha, hermano, por eso es tan importante alcanzar la madurez. Porque en la madurez hay santificación. Porque en la madurez hay una santa representación para con Dios. La persona inmadura mete a Dios en muchos problemas. La persona inmadura representa mal a Dios. El precio que se paga por la inmadurez es terrible, porque se representa mal a Dios. Porque la gente no solo dice de ti, la gente también dice de tu iglesia, de tu pastor, de tu Dios. Y ese es el cristiano. Eso es lo que le enseñan ahí en la iglesia. ¿Qué clase de pastor tendrá? Porque la persona representa mal a Dios. Nosotros tenemos que ser cartas leídas para presentarnos como una virgen pura, hermano. Grábese eso en su corazón. Como una virgen pura. Una persona casta, una persona limpia, inocente, sin mancha, pura moralmente, que ama y que teme al Señor con todo el corazón. Hermano mío, yo confío en Dios y apelo a Él, a que te dé más entendimiento de todas estas cosas que hoy hemos hablado. Ruego al Señor que a ti te bendiga también y que el Dios bueno nos ilumine, nos ayude, que te bendiga a ti, a tu casa y que te lleve por ese camino que en la Biblia se llama de muchas maneras, pero hay una forma de decirlo: la calzada de santidad. La calzada de santidad. Que Dios te lleve por ese camino, por el camino de la integridad, el camino de la integridad, de la fidelidad. ¿Es posible? Claro que sí, porque la Escritura lo dice. Te ruego y te aconsejo, hermano y hermana, que eches mano de todos los recursos que Dios ha provisto, para que esto sea de ayuda, especialmente del Espíritu Santo, de la palabra, de la oración y de todo lo demás que es tan valioso como el ayuno, como el congregarse, como el estar constante en el Señor. Muy bien, en su nombre, en su pacto y en su juramento, te bendigo en esta hora. Amén. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.